El mensaje del día de hoy justamente tiene por título la religiosidad. Dígame. Amén. ¿Qué se llama el mensaje? La religiosidad. Aleluya. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 4. Dice así: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. En hebreo, Caín suena como el verbo que significa llegar a tener, a adquirir. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano, versículo 8. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, ¿y qué dice? Y lo mató. Hermanos, vamos a hablar de la religiosidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el mensaje? La religiosidad. Podemos ver que la religiosidad empezó con los hijos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La religiosidad, ponga mucha atención aquí, que empezó con los hijos de nuestros primeros padres. Muchos piensan que espiritualidad y religiosidad son lo mismo, pero no es lo mismo. La espiritualidad y religiosidad son dos cosas muy diferentes. La espiritualidad, hermanos, la espiritualidad es la capacidad que se establece en el corazón de una persona, es decir, se establece los principios, valores de Dios. La espiritualidad tiene que ver con los principios, valores de Dios, con la santidad de Dios y en tener una relación profunda con Dios. Esto se establece en el corazón del creyente. La espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. La religiosidad, hermanos, son instituciones levantadas por hombres, establecidas por hombres, ojo acá, para ejercer poder, número uno. Dos, para inculcar moral, pero para después manipular. Tercero, para aprovecharse de la fe de la gente. Ustedes conocen que hay una infinidad de religiones en el mundo entero, ¿no es cierto? Ustedes han visto de que hay una infinidad de religiones. No sé si ustedes se recuerdan a dónde se les llamó a los cristianos por primera vez cristianos. Ya les voy a ayudar, fue en Antioquía, ¿no es cierto? En Antioquía se les llamó a los cristianos cristianos. ¿Pero por qué se les llamó cristianos? Porque ellos
no son una religión, son seguidores de Cristo. ¿Por qué se nos llamó cristianos? ¿Por qué no dijeron ellos son de la religión cristiana? Sí, Cristo nunca ha sido una religión, nunca va a ser una religión. Pero ¿cuántos han hecho de Cristo una religión? Eso es que hablamos acá de que Cristo no es una religión, Él es una relación. Por eso que a los cristianos se les llamó cristianos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, no eran una religión. Entonces la religiosidad, hermanos, es decir, la religiosidad, la religión, las religiones, son cosas establecidas por los hombres. Número uno, como dije anteriormente, hermanos, para ejercer poder sobre las personas. Muchos han hecho de Cristo una religión, pero ojo acá, para ejercer poder sobre la gente, para ejercer poder sobre el pueblo cristiano que llega a congregarse en esos lugares. Ejercen poder a tal punto, podríamos decir, que le dicen al hermano en estos lugares hasta con quién se tiene que casar. Como que se ha perdido el libre albedrío. No, es que ese hombre no es para ti. No dejan reaccionar, están agobiando. La religión ha sido levantada, son instituciones levantadas por personas justamente, primeramente para ejercer poder sobre la gente. Para ejercer, es decir, control, en otras palabras, para ejercer control sobre ellas. No vayas a ese lugar, ahí son inmundos. No te asocies con ellos, no te apegues a ellos. ¿Por qué? Porque son inmundos. Ellos no tienen a Dios. Fíjate nomás, fíjate bien, fíjate, ellos no tienen a Dios. Antes de proseguir en esto, quiero mostrar esto, de que la religión siempre se ha basado en lo externo, nunca mira el corazón. La religión no mira el corazón, siempre mira lo externo. Claro, es decir, viene el hijo del hermano, el hijo del pastor, y lo ve al hijo del pastor con un guispinudo así, como dicen los centroamericanos, con el pelo parado por allá, por acá, y vámonos con el gel y el pelo medio torcido. ¿Quién es? ¿Quién es ese joven? Mira cómo está vestido, mira el peinado que lleva. Eso es envidia, porque el papá es pelón. La religiosidad es envidiosa. No te metas con tal. Hay un congreso en tal iglesia. Iglesia, no vayas ahí. No vayas ahí. No te metas con ellos. No vayas ahí. Y la pregunta sería, ¿por qué están procediendo? ¿Por qué la religión procede de esa manera? ¿Por qué? Es un espíritu religioso, ojo. La religión es un espíritu. Es un espíritu malo. Y vamos a irlo mirando. ¿Por dónde ibas vos? No vayas a esa iglesia. No, es que hay un congreso y parece que va a ser interesante. No, es que no puedes meterte ahí. No te puedes juntar con esa persona. No, porque te va a descarriar la religiosidad. Piensa y ve de esa manera. ¿Pero por qué ve de esa manera? Están velando sus propios intereses. La religión vela sus propios intereses y no el interés del creyente. Porque el creyente hambriento quiere llenarse y busca un lugar donde puede ser saciado. Es como nosotros, naturalmente, tenemos hambre y queremos ir a buscar una linda o rica comida. Es decir, bueno, estoy ya como que acobardado ¿de qué? Del majadito, ¿de qué más? ¿Qué comida centroamericana hay? A ver, aparte de nosotros, el que les acabo de mencionar. ¿Perdón? El taco que dice el hermano. Pero ya yo no quiero comer tacos, es que no sé, pasa algo raro. ¿Qué pasó? Yo quiero, dice, no sé, quiero ir. Es que de repente Dios me va a bendecir. No vayas ahí. No vayas a ese lugar. La religión habla y opina de esa manera. No te juntes con ellos. No te juntes. ¿Pero por qué? Dijimos primeramente
de que las religiones han sido establecidas, instituidas justamente para ejercer dominio sobre la gente, ejercer poder, que dije anteriormente, ejercer control sobre la iglesia de Cristo. Es decir, se perdió el libre albedrío en una iglesia religiosa. Ya no te dejan pensar. Piensan por uno, es que si yo fuera usted, oiga, pero gracias a Dios que no soy como usted. No, es que si yo fuera usted, es que las cosas, y empiezan ellos, digamos, porque, bueno, quieren ejercer dominio. De alguna manera lo tienen que buscar. La religión busca eso. Busca ejercer control sobre los demás. Y segundo, inculcan moral. Es decir, miren ustedes, pongan atención la religión, cómo es la religión. Ellos inculcan moral. Es decir, exhortan a la iglesia para que busquen a Dios. Lea la palabra. Lea la palabra. La religión dice, lea la palabra. Memorice, a más tu poder, agonice con eso, agonice, levántese, busque, memorice, grábese la palabra aquí. Pero quiero decirles de que la religión no está interesada en sí, en primera instancia, de que la persona memorice en sí la Biblia y todas esas cosas, sino que sabe la religión de que puede usar la moral, es decir, los principios, valores de Dios. Puede usar la moral, es decir, los principios y valores de Dios establecidos en el corazón de ese creyente para después manipularlo basado en la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es la religión. Y tercero, pues justamente para aprovecharse de la fe de la persona. Es decir, toman control, inculcan moral para después ejercer, ¿qué? Para aprovecharse de la fe de la gente. No podría la religión aprovecharse del creyente si primeramente el creyente no está empapado de la palabra de Dios. Y la religión no está interesada en mostrarle a la gente la revelación de esa palabra. La religión está interesada en lo rudo, en lo difícil, para que la persona a la hora de agarrar esa palabra pues esté sentado y a la vez temblando con esa palabra. ¿No me explico? Si nosotros miramos a nuestros primeros hermanos, a Caín y Abel, nosotros miramos a nuestros primeros padres. Ojo acá, miren, pónganme atención. Si nosotros miramos a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, ellos pecaron en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Ellos pecaron en el huerto del Edén. Y cuando ellos pecaron, viene el Señor. ¿Dónde estás, Adán? Después se topa con Adán. Mira lo que has hecho, le dice la mujer. Bueno, pecaron. La historia usted ya la conoce. Ahora, ellos se habían hecho vestimentas de hojas de higuera, las habían cosido y se la pusieron. Aquí va, porque aquí nace esto. El Señor viene y les quita las vestiduras de hojas de higueras cocidas. Entonces Él mata a un cordero. Mata a un cordero. Hay derramamiento de sangre y con la piel del cordero le hace vestimentas a Adán y a Eva. ¿Sí o no? ¿Eso qué te está diciendo? Dios me está mostrando de que así vendría a ser por un tiempo. Es decir, pero también a la vez me está mostrando de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces, y eso es lo que la religión no quiere o trata. Pareciera como que trata de evadir el derramamiento de sangre que de una vez y por todas se hizo, que fue Cristo en la cruz del Calvario. Y trata de evadir, o no la ha entendido, no sé, no la han comprendido. ¿Qué pasa? No entiendo. Pero es que ahora nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. La iglesia de Cristo vive bajo la gracia de Dios. Pero la religión como que trata no sé, ¿cómo hay una palabra? Esto que, bueno, de ignorar justamente. Ahora veamos, sigamos mirando
Entonces nosotros vemos a nuestros primeros hermanos, a Caín y Abel. Uno de ellos viene Abel, dice, y que trae su ofrenda al Señor y da de lo mejor de sus primogénitos, lo más gordo, trae como ofrenda al Señor. Y el Señor mira, dice, con aprecio, mira con aprecio a Abel y a su ofrenda. Le gustó la ofrenda de Abel. ¿Por qué le gustó la ofrenda de Abel? Porque nació de un corazón amoroso. La religión no es amorosa. La religión no es amorosa. Entonces el Señor miró con agrado, dice, a Caín. Cuando dijo miró a Caín con agrado, no está diciendo me gustó la vestimenta o algo así, sino que miró lo profundo del corazón de Caín, que le llevó lo mejor a Dios. El otro le lleva, dice, pasando el tiempo, le lleva del fruto de la tierra a Dios, le lleva su ofrenda. Entonces mira a Dios, yo puedo traducir, mira a Dios el corazón de Caín y dice no me gusta la ofrenda de Caín, su corazón es malo. Podría traducir, dice, no miró a la ofrenda de Caín con agrado, ni miró a Caín con agrado, no le gustó. Pero el Señor le dice, ¿y por qué estás tan enojado? La religión se enoja, se resiente rápido. El religioso se resiente rápido. No se lo puede amonestar, no se lo puede corregir. El religioso se molesta, se irrita. Y se enojó Caín. El Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le dice, con todo esto le dice, tú te vas a enseñorear. Es decir, si bien hicieres, no serás enaltecido. El pecado está a la puerta, pero te digo, Caín, tú te puedes enseñorear de él. Grande Dios, ¿no es cierto? Miren la gracia de Dios. Diga, Dios es bueno. Dice, pero tú te puedes enseñorear de él. Te puedes. Y después pasó el tiempo y salieron los hermanos al campo. Y dice que Caín se acercó. Yo pienso que esperó que Abel esté distraído, ¿no es cierto? Porque si Abel estuviera mirándolo de frente, tal vez no se dejaba matar. Yo pienso que Abel estaba trabajando en el campo ahí. Y el hermano mira al religioso y dice, ahora lo voy a aniquilar a este. Y dice que hace un golpe y lo mató. Y mató Caín a su hermano Abel. ¿Qué lo llevó a hacer eso? La envidia. La religión es envidiosa. Por eso es que usted se va a dar cuenta, no vayas a ese lugar. Es decir, si van ahí, las ofrendas se van a quedar ahí. Es que el hermano diezmaba. Se va a ir ahí, ya no va a diezmar acá. Es que ya va a diezmar allá. No vaya ahí, no le conviene ir. No, al que no le conviene ir, que no vaya a ese lugar, es la religión en ese lugar. Porque debe estar pensando, cada vez vamos a hacer menos, tenemos que cuidar al rebaño. Y se visten de piadosos, pero no hay nada de piadoso. Entonces dice que Caín se levantó y se abalanzó contra su hermano y lo mató. Y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Asesinar el carácter de los hermanos que han entendido la gracia de Dios. Él persiguió a su hermano para matarlo. Eso es lo que hace la religión, denigrar al corderito, a la ovejita que anda por ahí. Observar, chequear, en qué momento, y empiezan para matar el carácter. Nos damos cuenta de que muchos logran, logran dañar a las personas, porque yo he podido ver personas que otras personas han hablado, han picado a esa persona, y ahora esa persona Dios la ha levantado, y entonces ya la gente ya no quiere creer en esa persona porque vino un religioso y mató el carácter de esa persona. El Señor dijo, pero yo soy poderoso para levantar, ¿no es cierto?
El Señor dijo que de lo más vil, de lo más menospreciado, Él levantará. Pero resulta que hubo alguien que destrozó el carácter de esa persona porque cometió un error. El espíritu religioso anda haciendo eso. Anda haciendo eso. ¿Hay alguien que está con los niños allá afuera? Por favor, no queremos que haya mucha gente afuera. Yo quiero que los hermanos, que especialmente que están participando aquí en el ministerio, aquí en el ministerio, estén acá adentro. No lo quiero afuera ahorita, solamente uno. ¿Cuántos más hermanos? Hermano, a ver, por favor. Que solamente se quede. Ya cerró la puerta. ¿Por dónde íbamos? Mándale un WhatsApp ahí. Solamente que se quede. Yo quiero que todos estén aquí. Esta es una bendición de parte de Dios. La iglesia de Cristo tiene que entender de que ha sido salvada por gracia. Nadie aquí ha sido salvo porque han sido buenos, ni yo tampoco que estoy aquí predicando. No es porque yo sea bueno que ya está aquí, era lo peor. Pero se cumple la palabra que de lo más vil y menospreciado levanta a Dios. Pero la religiosidad no hace eso. La religiosidad lo que hace es apuntar. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8, podemos ver de que la religiosidad, hermanos, empezó con nuestros primeros hermanos en aquellos tiempos, con los hijos de nuestros primeros padres. En Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que es nacido de la carne quiere agradar a Dios externamente. Es decir, el religioso quiere agradar a Dios externamente. No así el espiritual. El espiritual quiere agradar a Dios de corazón. Por eso es que Abel, le gustó la ofrenda de Abel, no por lo gordo, podríamos decir en sí, o lo carnudo que era ese becerro que la llevó, sino porque miró, dice, a Abel y a su ofrenda. Miró primeramente a quién, a Abel. ¿Qué miró de Abel? Su corazón. Cuando decimos que Dios mira el corazón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios mira la intención con que hacemos las cosas. Es decir, le agradó a Dios la intención con que Caín dio su ofrenda. Mejor dicho, Abel. Bien, hermano, que me corrían, porque a veces digo algo y bien, así tiene que ser. Porque puedo errar, ¿no es cierto?, en algo, y para eso estamos los hermanos, no para apuntarnos, sino para corregirnos. Bien hecho. Aleluya, para ayudarnos. ¿Por dónde estábamos? Dice: lo que es nacido de la carne, Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que es nacido de la carne quiere agradar a Dios externamente, porque eso es lo que hace Caín. La religiosidad, eso es lo que hace. Nosotros podemos notar la religiosidad en el corazón de Caín, porque él quería agradar a Dios, pero de una manera externa. Y el Señor dijo: no, yo no quiero así. Fruto de labios no quiero, dice el Señor. La Biblia habla de que Dios no quiere fruto de labios, Dios quiere frutos del corazón. Entonces la religiosidad se encarga de mirar justamente lo externo, pero no mira minuciosamente la intención del corazón del hombre, de la persona. Mientras que el espiritual, hermanos, el espiritual agrada a Dios de corazón. Por eso es que Dios se agradó con Abel. La iglesia de Cristo viene de Abel. Aleluya. En primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel. Estamos hablando del tiempo de la ley. Esta es una profecía para estos tiempos, incluso cuando vino Jesús. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. No mires el tamaño. No mires lo simpático, hermoso o hermosa que pueda ser. No mires eso. Dice, porque yo desecho eso. Porque yo, Jehová, no mira lo que mira el hombre, pero lo que mira, ¿qué tipo de hombre? El religioso. Porque el espiritual no va a juzgar a su hermano por lo que ve, sino por lo que tiene en su corazón. Si tiene de juzgarlo. Porque ¿quién juzga todas las cosas? Los hijos de Dios, dice. Mas él no tiene quien lo juzgue, ¿no es cierto? Por eso es que le hablo de juzgar. Pero es decir, juzgar no es decir, ¡ah, pecador, inmundo, sucio! No, no estamos hablando en ese sentido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre religioso, le pongo yo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre religioso mira así. La religión mira eso. La religión, en otras palabras, vendría a ser: mira lo que está delante de sus ojos. Dice, pero Jehová mira el corazón. El espiritual mira el corazón, mira la intención del corazón. El religioso no. El religioso mira lo externo para después acusar. Porque el religioso, note usted, una característica de una persona religiosa: mira pero no ayuda. Yo te doy una enseñanza, pero yo te saco de ahí, porque soy cristiano, soy seguidor de Cristo. El religioso imparte algo, pero te deja hundido y no te saca del cuadro. No saca del cuadro. La religiosidad no saca a nadie del cuadro. Se aprovecha para apuntar al que quiera hacer las cosas bien. Es que yo, si fuera él, hubiera hecho de esta manera, y resulta que no hace nada. No sabe el precio que se paga, el tiempo de dedicación para hacer eso. Pero sí juzga: si fuera él, yo hubiera hecho esto. Si yo fuera él, hubiera hecho esto otro. Digo yo, ojalá empezar a hacer algo, aunque sea un poquito. Le doy 6 meses, 1 año más. Porque el precio que se paga es grande. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero la responsabilidad con que se tiene que mirar también este tiempo de gracia tiene que ser grande en el corazón. Pero el religioso no ve eso. Entonces el religioso apunta. Está ahí apuntando, señalando al hermano, mirando cuándo cayó. Oye, mira, ¿sabía qué? La empreñaron a la hijita de tal. La religión dice: oye, mira, el hijo del pastor, mira dónde está. En vez de ponerse a ayunar y orar por el hijo del pastor, en vez de ir a la que salió preñadita y decirle: hija, ¿sabe qué? Tal vez hiciste algo antes de tiempo. Tal vez lo has hecho con la persona que no era indicada. Pero quiero decirte de que aquí vengo yo para decirte: yo también te voy a ayudar. Voy a estar ahí cuando nazca tu hijito. La religión apunta y dice: mira, no, es que era el hijo del pastor, es que era el hijo de la pastora, es que el hijo del hermano que está tocando la alabanza estaba allá con unos amigos, con un pucho ahí, en vez de, con un cigarro. Tengo que explicar bien, ¿no? Y yo le digo a mi hermano: ¿y cómo cuando yo escucho a algún predicador dicen cosas que ni entiendo? Pero yo digo: están tratando de decir esto. O digo yo: Señor Padre, o es que esa palabra era para ellos y no era para mí, pues no. Dígame amén. Amén. Y entonces el religioso hace eso. Ahora, vamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Sigamos viendo a los religiosos. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuántos están poniendo atención? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no tuvo ningún problema con el endemoniado gadareno.
tenía una legión de demonios. Se estima que una legión es entre 6,000 y 12,000 demonios en una sola persona. Imagínense. Cuando vino Jesús a la tierra, el endemoniado gadareno, miren ustedes, 12,000 demonios ahí. Él no tuvo problema con ninguno de esos demonios que estaban en el endemoniado gadareno. Cuando estuvo predicando en la iglesia, se manifestó uno que estaba ahí con espíritu malo. Él no tuvo problema con ese endemoniado ahí. Él no tuvo problema con ningún leproso que sanó, nada. Él no tuvo ningún problema. Él no tuvo problema, hermano, con la cantidad de gente que le seguía, 13,000, después 5,000. Él no tuvo ningún problema con la gente. Pero sí tuvo un gran problema con los religiosos de aquellos tiempos. Ese es un espíritu, hermanos, que es un espíritu que está muy enraizado en las religiones. Gracias a Dios nosotros no somos una religión. Le doy gracias a Cristo que no somos una religión. Somos cristianos. Pero hermanos, este espíritu de religión que está metido en todas, la mayoría de religiones, aún hasta en iglesias que dicen ser cristianas, está muy metido ahí. Ahora, vaya a decirle a una persona con espíritu religioso: tú tienes religiosidad. Nah, tal vez se vuelva su enemigo de esa persona. Jesús tuvo, hermanos, terribles problemas con aquel pueblo religioso de aquel tipo, los fariseos y saduceos. La religión de los fariseos y saduceos. Los saduceos decían de que había una pequeña diferencia entre ellos, entre estos dos partidos políticos religiosos. Había una pequeña diferencia. Decían que los saduceos, ellos no creían en la vida después de la muerte, pero sí los fariseos creían en la vida después de la muerte. Esa pequeña, pero después estaban y opinaban, a la vez pensaban idénticos. Viene Cristo a querer, hermanos, sacar de la cajuela a toda esa muchedumbre de aquellos tiempos. Justamente ayer en el discipulado estábamos hablando que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo al hombre. Se estima de que nosotros vamos y buscamos a Dios, pero resulta que es Dios el que viene y busca al hombre, ¿no es cierto? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La verdadera devoción. Se había vuelto en una religiosidad en aquellos tiempos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Es la verdadera devoción por las cosas de Dios. Se había perdido en aquellos tiempos. Y Él viene a querer darle un giro. Digo, yo voy a ir para sacarlos de la cajuela. Pero resulta que se topó, hermanos, con más de 5,000 fariseos y saduceos, porque se estiman que más o menos eran así, algo así, esa cantidad. Se topó con ellos, con la religión. Dice, por eso dice Mateo 6:5, miren ustedes, el Señor ya aconsejando a la nueva generación, aconsejando a la iglesia de Cristo. Dice, y ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, es decir, como aquellos religiosos. Nosotros en tiempo pasado hemos explicado lo que significa hipocresía en el original griego, ¿se recuerdan? Que es una palabra griega y es la palabra hipócritis, y significa el actor teatral que se pone una careta para representar un papel. Justamente la religión se viste de una falsa piedad. Una falsa piedad. Le digo, ¿sabe por qué una falsa piedad? Porque no miraría, es decir, lo exterior, sino que si ellos notan algo exteriormente, mire, la religión, es decir, mira lo exterior. El cristiano verdadero, si ve algo malo exteriormente, pues llega y si tiene la palabra, tiene la revelación y todo de parte de Dios, la palabra de Dios dice así: hijita, mira, o hijo, así se tienen que hacer las cosas. Pero no empezar a señalar. No empezar a señalar. La religión señala porque se fija siempre en lo externo, no mira el corazón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres.
La religiosidad ama el reconocimiento. La religiosidad ama el reconocimiento. Ellos no aman el orar. Jesús dijo, ellos no aman el orar. O sea, es decir, se visten de falsos piadosos. Ellos son falsos piadosos. La religiosidad es una falsa piedad disfrazada de piedad. No es piedad. Quiere que le diga algo, porque la religión no acerca a nadie a Cristo, la aleja de Cristo. Cristo sí acerca a la gente, porque el que ha sido salvado por gracia, ve a su hermano que acababa de beber, le dice, hermano, ya no bebas. Oye, y el religioso, oye, deciste vos que fulanito, el hermanito, echándole al trago estaba. La hermanita la miré como le miró a mi marido hoy, y se sentó delante de él y levantó la pierna así para mostrarle todo esto. No, yo no sé cómo. Y la religión empieza a ver todas esas cosas. En vez de ir agarrando una toallita y decirle, tápese. Claro, mi amor, mi hermanita, tape. Hermano, su cierre está abierto. Cierre su cierrecito. Muy bien, gracias, hermano. Muchísimas gracias por tener misericordia. No te demos paso a otra cosa, porque ya, si no, se va a hacer muy largo. Veamos Isaías 29:13. Después el Señor, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Quién? Está hablando de lo religioso, no está hablando de usted, de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Dios. Está hablando del pueblo religioso. Y para aquellos que están dentro de las iglesias cristianas, que todavía están con ese espíritu religioso, justamente para ellos. Dice el Señor, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, y su temor, ojo acá, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Quieren que les diga que ha sido mandamiento de hombre? Se los explico. ¿Sabe por qué? La ley, ¿en qué se traduce? ¿Cómo traducimos la ley? Vemos en la palabra de que la Biblia muestra, Dios muestra de que la ley se resume en amor. Aún la ley. No entendió el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer la luz, no acusar a las naciones. El Señor vino a querer arreglar eso, sí, pero lo arregló, casi no lo pudo arreglar. Es decir, tuvo que levantar una generación. Miren ustedes la religiosidad tan pesada. Él quiso arreglar, quiso sacar de la cajuela a todo ese pueblo. En Mateo capítulo 15, versículo 2, veamos. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Reitero, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vienen los fariseos a Cristo, ojo. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Miren lo religioso. No, es que ese traje está feo. No, es que está sucio. Es que debió limpiarse los zapatos. ¿Cómo va a subir ahí con los zapatos sucios? Mire allá manchado. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No, es que al púlpito se tiene que subir así. Es que el hermano de Cristo tiene que andar cambiado así. Es que el otro tiene que caminar así. ¿Por qué? El por qué en la boca del religioso está abundantemente. ¿Por qué? Todo el tiempo. ¿Por qué? Si esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le dicen a Jesús. Imagínense. La religiosidad carece de sensibilidad, de discernimiento, de espíritu. No discernía a Cristo. No tenían a Cristo ahí. Dice, y el Señor le dice en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Muchachitos, aquí le dijo, muchachos, ¿qué les pasa? No lo que entra, dice el versículo 11, en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Versículo 12, entonces acercándose sus discípulos dijeron, ¿sabes
que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. El espíritu religioso de nada se ofende. ¿Sabe por qué? El espíritu religioso no permite que nadie le enseñe. Ellos creen que lo saben todo, y lo que ellos saben ya está sentado y es un hecho. Nadie más puede penetrar ahí. El religioso es así. Pero gracias a Dios nosotros somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia. Y yo quiero que vayamos para finalizar al libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Quisiera que miremos. Aquí yo tengo mi teléfono, aquí mi hermano tiene la culpa, unos hermanitos por ahí. Tiene que actualizarse, tiene que actualizarse. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Era un fariseo, ¿es cierto? El apóstol Pablo era un religioso. En otras palabras, él perseguía a la iglesia de Cristo. Los religiosos persiguen a la iglesia de Cristo, persiguen a los cristianos, no están con ellos. Y dice así, el versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Al débil en la fe, estamos hablando del débil en la fe, no estamos hablando de los discípulos, porque ayer hemos conversado en la reunión de discipulado y estuvo un poquito como que a veces bien pesadita la enseñanza, y estábamos ahí tratando justamente de tratar de llegar a un acuerdo en todo lo que estábamos tratando de expresar. Dice, acá está hablando al débil en la fe, ¿no es cierto? Está hablando del débil en la fe. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Por eso es que le dije anteriormente, la religiosidad no acerca a nadie a Dios, la aleja, porque cuando nomás llega uno nuevito ahí, llega una jovencita o la nueva, con una minicita por aquí, con la cosita por acá, y que está mostrando toda parte de los cielos. ¡Ay, no puede entrar usted! Venga, vamos a liberarla. Y se la llevan para allá. Yo quisiera conversar con usted un poquito en privado, y se la llevan a la pobre muchacha. Claro, como todavía no conoce de Dios, todavía necesita ser tratada. Es que la palabra del Señor dice así. Pero ¿acaso no es por gracia que venimos a Dios? Sí, es por gracia. Sí, pero es que todavía estoy luchando con esto. No, pero es que lucha afuera, pero no acá. Estoy luchando con esto. Es que yo no quiero usar así, no quiero ponerme el pantalón chupadito, que esto acá, esto allá, pero estoy luchando. Y empiezan a discutir. No, es que la palabra del Señor dice así. Es que la palabra en el libro tanto dice así, y usted no puede entrar así. Viene uno todavía con su lata de cerveza. No, aquí no es chichería. No, usted no puede entrar con su lata de cerveza. Yo le dijera, bote mi hijo su latita de cerveza y pase. De paso me hace recordar mi pasado. No, pero el religioso no se cree, no, él es santo y nunca existió su pasado. Y nosotros los cristianos, Señor Padre, gracias. Yo recuerdo mi pasado y le digo, Señor, gracias porque me sacaste de las tinieblas y me traíste a tu luz admirable. Y si veo a alguien que viene así como que con su lata medio borracho, puedo pasar, pase. Señor, me sacaste de ahí, gracias, Señor. Y a este también lo podés sacar. Y no lo está apuntando el religioso, va y lo apunta. Incircunciso, fuera de aquí, vuelva cuando esté sano. Nada, pase conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El versículo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Algunas religiones dicen, no, es que no se puede comer chancho, cerdo. No, es que no pueden comer cerdo, no, eso es inmundo. Y aquí el apóstol Pablo, bajo la gracia, dice, no, usted no juzgue al hermanito si está comiendo chancho o puerco, como le dicen en su país usted. Chancho, cerdo o puerco o cochinillo.
O marrano. Algunos bien hablados, no dicen, no, es que no es puerco, se llama marrano. Marrano. Cerdo. No le cambie de nombre al puerco, le dijo un día a alguien. Le voy a contar algo. En Bolivia se le dice sobaco a esto, pues, bueno, ¿cómo es un término? ¿Qué es? Estaba yendo uno bueno, los micros le dicen allá a los minibuses chiquititos, agarradito para arriba, y una viejita, una señora, ¿no? ¿Qué de onda sus axilas, joven? ¿Y usted le dijo, le puso nombre a mi sobaco? Yo tengo que despertarlo con algo usted, si no usted se duerme. Dice el versículo 4, dice, ya vamos finalizando, hermano, por favor, aguante un poquito. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ponga atención aquí, póngame atención, por favor. Dice, ¿tú quién eres? Dice el apóstol Pablo, que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie. Es un hecho que Dios lo va a levantar, porque pertenece a alguien, solo que cometió un error. ¿Me está entendiendo? Ya. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál sería el motivo, la razón de criticar, de apuntar a alguien si Dios lo va a levantar? ¿Sabe qué produce eso en el corazón? Amargura. Y es una amargura que se la tuvo porque quiso esta persona. Porque Dios va a levantarlo, dice. Por más que haya cometido el peor de los pecados, Dios dice, yo lo voy a levantar. Pero el religioso no, lo apunta, lo acusa, lo condena, lo desecha ya. Es decir, no te vas a juntar con ella. No te juntes con esa hermanita que ha ido a la iglesia, porque mira, veo que siempre viene de mini, y no vaya a ser que después te vea de mini a vos, No te quiero ver que usted con el hermanito tanto, porque ese no sale del gimnasio y está así de grandote, así de bicicudo, y si vos te me pones así, cualquiera me puede quitármelo. El religioso, para todo da la religiosidad menos para comer. Cualquier cosa se espera de un religioso. No se sorprenda. Si usted se va a topar con uno por ahí, va a ver usted con lo que se va a sorprender. Pero ahí nomás hay que sacarlo de la cajuela, no es en amor, ¿no es cierto? Dice que hay que restituirlo con espíritu de mansedumbre. Miren la gracia lo que hace. Que cuando venga un pecador, dice, ustedes que son espirituales, ojo acá, ustedes que son espirituales, dice el apóstol Pablo, restitúyanle con espíritu de mansedumbre. Pero el religioso no, se lo va a querer comer ahí. No te juntes con él. Y usan la palabra, dime, hasta los dichos, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Andarán dos, que porque a vos te gusta. El religioso piensa así. Pero si él tuviera consciente de lo que es en sí, de lo que fue en sí la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no dijera, como nos decíamos ayer en el discipulado, si me dicen algún hermano estaba con tal o con tal, yo digo, no, él es un buen varón, ese va a enseñarle la palabra de Dios, y ese otro va a terminar convertido, porque claro, si es piadoso, le va a terminar restaurando. El apóstol Pablo dijo, a todos me echo de todo, a los débiles me hice débiles. Es decir, a los que eran viciositos por ahí también yo me hice como el vicioso. Hasta un pitón le eché también para ganarlo, ese que fumaba pitico, dicen en Bolivia. Pero también le dicen pitico. No, ¿y cómo sabe usted que no es? Andaba con ellos, ¿no? Fuera de la iglesia, no tienen parte aquí. La religiosidad usted tiene que esperarse cualquier cosa. Yo estoy bromeando con la religiosidad ya. Ya vamos finalizando, tranquilo. Miren, el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ya,
Uno dice, no, no, es que el sábado es el día de Dios. Fuera de aquí. Sábado. No, el otro dice, es domingo. No, es que es sábado. No, el día de Dios es cuando usted se acerca y lo busca a Dios. El día de Dios es cuando usted le da de su tiempo a Dios y dice, Señor, ¿dónde estás? Quiero encontrarte ahora. El que hace caso del día, ponga atención. El que hace caso del día, es decir, aquella persona que dice, yo voy a santificar lunes. Me explico. Yo voy a santificar lunes. Para mí, lunes se lo voy a dedicar 100% desde que amanece hasta que anochece para Dios. Mire, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Pero noten ustedes que anteriormente el apóstol Pablo dijo, ¿y qué hacen ustedes peleando de que este día no es, que el otro día es, que esto acá? Bueno, es decir, el que diga, bueno, lunes para mí es sagrado. Muy bien, va a ser como él dice. Va a ser sagrado porque él dijo de que va a ser. Es decir, se lo voy a dedicar a Dios, dijo él, y va a ser sagrado como él dijo, así va a ser. Por decir, a mí me han dicho, es que ahí adelante, donde ustedes están alabando, ustedes no pueden bailar. Ay, Dios mío. Y dije, otro más. Porque usted viera cómo cuesta tratar con este tipo de personas. Es duro. Otro más. No puede bailar, me dice ahí. Porque eso se hace en el mundo. Claro, cuando yo iba y danzaba, bailaba para el mundo, la intención de mi corazón era para el mundo. Dios mira el corazón. Yo ahora danzo para el Señor. Es decir, yo danzo, pero va al Padre, mi danza. ¿Con qué intención danzo yo? Vendría a ser la clave, ¿no es cierto? No es que está bailando, eso se hace en el mundo, no se hace en un culto. Es solamente himnos y hay que hacer así de vez en cuando el paño. Y con cuidadito, porque si es fuerte el Espíritu Santo se va. El viento tiene que ser suave, hermano, así haga. Y si está danzando, que no dé el tranco largo, porque se le puede ver la parte ahora hay que hacerla bailar ahí, no hay. Me hace recuerdo a mi hijo que cuando se pone a bailar así en casa, gracioso el muchacho, pero no, es que tiene que hacer así, porque claro, es que si levanta el pie se le va a ver, y la Biblia dice de que por eso es que las batas largas de aquellos tiempos. Es que en aquellos tiempos se usaban las batas largas. No existe. ¿Acaso? A ver, ¿cómo me explico? Si nosotros miramos, bíblicamente hablando, se le llama, bíblicamente hablando, se le llama el contexto. Yo no puedo comparar este tiempo, porque yo estoy viviendo un contexto en este tiempo, y el contexto es la gracia. El contexto en el año pasado era la ley, y en aquellos tiempos, en ese contexto de tiempo, se vestía así. No, es que, incluso uno dice, no, es que mira la ropa que tiene. Es muy despampanante, vaya inversión que ha hecho. Si usted mira la Biblia, usted se va a dar cuenta de que Jesús usaba lo mejor. ¿Cómo se llama esto que se ponía acá? Lo chivonearon, decimos nosotros en Bolivia, es decir, lo pelearon entre sí, porque era de una sola costura desde el comienzo hasta el final. Es decir, oye, ¿quién hace esto? ¿Quién habrá sido? Seguro que él hizo un pedido muy especial. Vaya la plata que le pudo haber costado. No, y resulta que ahora tenemos que andar mal vestidos para tener cara de piadosos. La religión piensa así. Mientras más pobre se lo vea, más cara de piadoso tiene. No, ya es el colmo. Les digo, iglesia, prepárese, porque se va a encontrar alguno por ahí y tiene que estar preparado para. Ya estamos finalizando. Versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice, porque Cristo para esto murió, mejor dicho, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? El Señor está hablándole a los religiosos en aquellos tiempos, ojo, a los religiosos le está hablando. Dice, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que yo soy Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No, pero entonces por eso es que tiene que demostrar externamente para que dé una cuenta completa y agradable a Dios, dice el religioso. Porque para él cuenta lo externo. Si no, no se salva. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire usted lo que puede hacer la religiosidad. Puede hacer desviarse al hermano que está queriendo levantarse en la fe. No sé si ustedes han leído un versículo bíblico donde dice de que los fariseos iban y buscaban personas. El Señor Jesús les llamó así. Dice, corren tras para hacer un prosélito, pero después de haberlo ganado, dice él, ¿habían escuchado el verso? Después de haberlo ganado, lo hacen peor hijo del diablo, más peor que ellos. El religioso no es hijo de Dios y se cree hijo de Dios. Los religiosos de aquellos tiempos, como eran los teólogos, eran aquellos que se sentaban en las primeras sillas de la iglesia, dice que ensanchaban sus flecos. Hermanos, ellos pensaban de que y viene Cristo y les da el golpe bajo. Pero resulta que Cristo dice, ustedes en otras palabras están perdidos. Es decir, la religión nunca ha salvado a nadie, por eso Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. Y dice que ellos ensanchan su filactería. Mire lo que es la religiosidad. Es decir, mientras más ancho el vestido, más santa va a parecer, o más santo va a parecer. Si el pantalón del hombre es más ancho y el saco así, muy santo el hombre. Y si la mujer está con un vestido así de anchote que camina, y uno no sabe si es un volantín el que queda atrás, porque el vestido así de anchote, no, ella sí que es santa. Decía el Señor, los hipócritas, decía, o sea, los religiosos se sientan en las primeras sillas y dice que sus flecos los extendían así agarraban el fleco y ensanchan sus filacterías. ¿Saben qué es filactería? Estamos hablando con mi hermano Juan Pablo. ¿Entiende qué significa filactería? ¿Qué es filactería? Ya, y llegamos a la conclusión. Filactería, pues justamente es que ellos se ponían versículos bíblicos acá en la frente, ensanchan sus filacterías y para parecerse más religiosos delante de la gente, ellos aumentaban versículos acá. ¡Ay! Ahora mire lo que dice en la frente del rabino. ¡Oh! Por eso es que cuando Jesús vino y le dijo, ¿se recuerdan algo? Bueno, el Señor hace una expresión ante los rabinos y el otro le dice, ¿así hablas al rabino? Y el otro, dirían, si supieran, si tuvieran discernimiento, ¿quién soy yo? Dirían, no, Jesús ahí. Ya, vamos a Gálatas. Esto es lo último. Ya, seguro. ¿Me puede acompañar don Juan Pablo Esquivel? Sí, en verdad. Ya está el final. No me cree, ¿no? Ya, vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Gálatas capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mas ahora conociendo a Dios, ponga atención lo que dice él. Mas ahora conociendo a Dios, y se da cuenta, como diciendo, va esto,
Tal vez ni siquiera conocen a Dios. Vamos a ser más certeros, como diciendo, ¿no? Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, dice él, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis? Ojo acá. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice él. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Se estima de que judaizantes en aquellos tiempos habían venido nuevamente a Galacia como que dice, epa, estás en una doctrina del diablo, te has metido en una iglesia satánica, venimos a rescatarte. Vinieron judaizantes ahí a quererlos hacer volver a los viejos rudimentos de la palabra. Es decir, dice el apóstol Pablo, define así, han venido para esclavizarlos de nuevo a ustedes, en otras palabras. Han venido. Y dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es decir, otra vez volvieron a actuar de esa manera. Se volvieron a ser religiosos nuevamente. Y miren lo que dice el versículo 11, el apóstol Pablo. Yo pienso que tal vez, no sé, desilusionado, cansado o frustrado, no sé qué estaría pensando cuando dijo esto. Me temo de vosotros, dijo él, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué sentido tiene esclavizarse a esos viejos rudimentos si nosotros vivimos bajo la gracia de Dios? Ya no hay sentido. No hay sentido. Sería una pérdida de tiempo volvernos religiosos. Es una pérdida de tiempo, porque ahora no se trata de obras, aunque somos salvos, hermanos, no por obras. Y la evidencia de que soy salvo justamente son las obras, ¿no es cierto? ¿Lo chipeo o no? ¿O está claro? Entonces, sabemos ahora, pero el cristiano sabe, ha empezado a conocer y va a conocer, si es que todavía no sabe plenamente lo que tiene que conocer, de que hay límites para el cristiano, lo va a llegar a conocer. Pero mientras no hay sentido, motivo, razón para apuntarlo, la religiosidad apunta. La religiosidad carece de fe. La religiosidad, como dije, hermanos, carece de fe. Porque si tuviera fe, no apuntara al hermano, le diera gracias a Dios y gloria a Dios. Señor Padre, ahora está vagando, comiendo del pecado, sirviéndose del pecado, Señor Padre, pero este varón, esta mujer se va a levantar y hará cosas grandes, maravillosas en ti. Porque la fe lo va a llevar a declarar eso. La religiosidad no. La religiosidad le va a llevar Les estoy hablando al pueblo correcto, sí. Usted ha sido salvo por gracia. Si alguien cae por ahí, no lo tiene que apuntar, porque si lo apunta significa que usted carece de fe. Pero si yo tengo fe y cae el hermano, yo digo: Señor Padre, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Ha cometido una locura que nadie hasta ahorita ha cometido, ese pecado, pero grande va a ser el favor tuyo, Señor Padre. Te vas a glorificar en él. La gente va a decir: verdaderamente Dios existe, porque usted le va a levantar a esa persona. Van a decir: ese era tal, esa era tal, era fulano, era sultano, era mengano. Pero cuando lo vean levantado, van a decir: Dios es real. Pero la religiosidad no hace eso. Termino con esto, con lo que ya lo he mencionado como unas 4 veces. La religiosidad no acerca a nadie a Dios. No es piadosa la religiosidad. Es caníbal, come al cristiano, se lo come en vivo. La espiritualidad es de Dios. La religiosidad es una falsa piedad. La religiosidad nunca ha acercado a nadie a Dios, la ha alejado de Dios.